A ver, si pensamos en Mahatma Gandhi, a todos nos viene a la cabeza la imagen de un ícono mundial de la paz, ¿verdad? Pero, ¿y si la historia que conocemos no estuviera del todo completa? Pues justo de eso va este análisis. Vamos a sumergirnos en los aspectos más, digamos, controvertidos de su vida, siempre basándonos en lo que nos revela la fuente que hemos consultado. La imagen que tenemos es esta, ¿no? La del santo, la del padre de una nación, un símbolo universal de la paz y de la no violencia. Es la figura que todo el mundo conoce. Pero la pregunta clave es, ¿qué hay del hombre que se esconde detrás de ese mito? ¿Qué nos cuenta el material que hemos analizado? Esa es la pregunta que nos va a guiar en este recorrido por sus complejidades. Y aquí de golpe vemos el choque. La leyenda frente a lo que afirma la fuente. Por un lado, el pacifista. Por el otro, un leal al imperio. El santo contra el racista. El liberador contra el misógino. Son, como se ve, dos caras de una misma moneda que no podrían ser más opuestas. Vamos a empezar por el principio. El análisis se centra primero en esos primeros años de Gandhi en Sudáfrica, y en concreto en sus ideas documentadas sobre la raza. Sus costumbres son incivilizadas, muy sucios, y viven como animales. Esta es una cita muy dura que la fuente atribuye a Gandhi para ilustrar la actitud que, al parecer, mantenía en esa época hacia los sudafricanos negros. Es que, según la fuente, su apoyo activo al Imperio Británico choca frontalmente con esa imagen de rebelde antiimperialista. Se habla de cómo reclutó médicos para la Guerra de los Bóeres, o cómo instó a los indios a luchar en la Primera Guerra Mundial. Acciones que desde luego apuntaban a la colaboración. ¿Y cuál era la motivación detrás de esta lealtad? Pues, según el análisis, no se trataba de buscar la igualdad para todos, sino de establecer una jerarquía muy clara. Buscaba un estatus para los indios que estuviera por encima del de los africanos negros, pero, eso sí, siempre por debajo de los blancos. Pasemos ahora a otro pilar de su imagen, el pacifismo. Porque aquí también nos encontramos con unas contradicciones bastante llamativas en su famosa filosofía de la no violencia. Aquí tenemos la primera gran paradoja. A pesar de ser el gran apóstol del pacifismo, animó a los indios a luchar por los británicos en la Primera Guerra Mundial, un acto que, según se argumenta, en ese momento se alineaba con sus objetivos políticos. Lo curioso es que apenas unas décadas más tarde, su postura durante la Segunda Guerra Mundial daría un giro de 180 grados. Fíjense, frente a la amenaza de la Alemania nazi, su consejo para los británicos fue la rendición pasiva, un cambio realmente asombroso si lo comparamos con lo que defendía en la Primera Gran Guerra. Y la fuente subraya que esta aparente desconexión con la realidad llegó a su punto álgido con el consejo que le dio a los judíos de Europa, un suicidio colectivo como acto de resistencia pacífica. El material de origen lo califica directamente de una idea delirante. Estas contradicciones en lo público, al parecer también tenían su reflejo en la vida privada. Ahora el análisis se adentra en las creencias y prácticas más peculiares de Gandhi. El centro de su filosofía personal era lo que se conoce como brahmacharya, su voto de celibato. Él estaba convencido de que esta pureza espiritual era lo que le daba la fuerza que necesitaba para su misión pública. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más extraña. Porque a pesar de haber hecho ese voto, sentía la necesidad de llevar a cabo lo que él mismo llamaba experimentos para, en teoría, poner a prueba su autocontrol. Bueno, ¿y cuál era la lógica detrás de todo esto, según él? Pues la fuente lo explica así. Primero, reafirmaba su voto de celibato. Segundo, ponía a prueba su pureza espiritual y su autocontrol. ¿Y cómo? Pues aquí viene lo fuerte. Durmiendo desnudo al lado de mujeres jóvenes también desnudas. Y ojo, que entre ellas estaba su propia sobrina nieta. Y claro, estos experimentos nos llevan de cabeza a la siguiente y última sección, a lo que la fuente describe como las actitudes de Gandhi hacia las mujeres. La fuente resalta esta cita directa para ilustrar la actitud que tenía hacia su propia esposa, Kasturba. Llegó a compararla, literalmente, con una vaca mansa. El análisis también señala lo que parece un claro doble rasero. Para la neumonía de su mujer, rechazó la penicilina por sus principios. Y ella murió. ¿Pero qué pasó cuando él mismo enfermó de malaria? Pues aceptó la quinina, un medicamento occidental, y sobrevivió. Pero hay más. La fuente recopila otras de sus ideas, que culpabilizaba a las víctimas de acoso, que se oponía a los anticonceptivos o que veía a los hombres como simples pobres víctimas de sus propios impulsos. Todo esto, claro, refuerza una visión del mundo profundamente patriarcal. Vale, entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? La conclusión del análisis nos invita a reflexionar sobre cómo deberíamos mirar a las grandes figuras de la historia.
Y esta es la tesis central que se defiende. Idolatrar a figuras históricas imperfectas es peligroso, nos hace un flaco favor a la historia y además nos vuelve vulnerables a la manipulación. El propósito de este análisis crítico, según se insiste, no es cancelar a Gandhi, ni mucho menos. Se trata de verlo no como un santo intocable, sino como lo que probablemente fue un ser humano complejo y con profundos defectos. Y claro, todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta que queda en el aire. Si las figuras que más veneramos están en realidad llenas de fallos, ¿tiene sentido seguir buscando héroes? O a lo mejor, solo a lo mejor, la verdadera lección aquí es que nunca, jamás deberíamos colocar a ningún ser humano en un pedestal.